permite escuchar esas hermosas alabanzas, le rogamos al Padre que sea el Señor recibiéndolo, ¿verdad? En su trono, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Amén. Vamos a orar por el mensaje que vamos a compartir esta noche, esta tarde. Padre amado, te pedimos, oh Dios de Israel, que seas tú, Señor, ayudándonos y abriendo cada día más nuestro entendimiento. Venimos hoy aquí ante tu presencia a pedirte perdón por nuestros pecados, a pedirte, Señor, que cada día nos podamos encaminar en ese camino angosto que conduce a la salvación eterna. No permita, Señor, que pueda alguno de los que está aquí presente seguir por ese camino ancho, donde muchos entran por esa puerta, pero que al final es perdición. Hoy en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, el Mesías, te pedimos que sea usted, Señor, trayendo salvación y una hermosa oportunidad de arrepentimiento a su pueblo. En el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, el Mesías, Yeshua. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy puede tomar asiento y vamos a estudiar juntos el capítulo de Judas. De pronto, para los que no sabían, Judas fue hermano del Señor Jesucristo. ¿Ok? Hermano, ¿cómo podríamos llamarlo? Hermano en el espíritu, ¿verdad? Porque sabemos que Él es hijo de Dios, ¿verdad? Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero Judas fue hijo en carne de María y de José. Este no es Judas el traicionero, no. Este es Judas el hijo de María y José. Y miren cómo él se identifica. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amén. Amados, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, escuche bien, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Desde el tiempo final, desde hace 2000 años, el Señor estaba avisando que dentro de las iglesias se iban a meter hombres impíos que desde su nacimiento estaban predestinados a la perdición. ¿Qué hicieron estos y qué hacen estos hombres? Convierten en libertinaje la gracia del Señor. Entonces por eso hoy usted va a ver iglesias que están llenas de, parece el mundo dentro de la iglesia. Ahí no está la presencia del Espíritu Santo. Y Judas dice que tenemos que estar alertos porque ellos convierten en un libertinaje. No te preocupes, que el Señor te ama. Hasta el punto ha llegado ese libertinaje que hoy tenemos iglesias lideradas por pastores homosexuales. Amén. Iglesias lideradas por el espíritu del homosexualismo. Y han sido llamados, según ellos, a liderar. Sabemos que tienen un llamado, pero del enemigo. Entonces, ¿qué está diciendo hoy la palabra? Que la palabra tiene algo que nos trae claridad a nuestro espíritu. La palabra de Dios es una espada, dice la palabra, que es cortante y que tiene dos filos y entra hasta romper los tuétanos del corazón, ¿verdad? Cosa contraria que muchas veces nos enseñaron a la iglesia. Ven que todo lo del Señor es amor, es bendición, es bello y es maravilloso. Y nada bello es cuando a usted le dicen tienes que salir de la droga, cuando te dicen tienes que dejar la brujería, tienes que dejar la hechicería, tienes que salir del adulterio.
eso a usted en la carne le produce desagrado. Pero cuando no somos exhortados, sino que somos encaminados en ese camino ancho, en donde según, ¿verdad?, estos falsos maestros entra todo el mundo, es ahí donde el Señor nos está advirtiendo. Ojo, porque están convirtiendo en libertinaje la palabra de Dios. Y yo tuve mucho tiempo así. Estuve en una iglesia de libertinaje. Y tristemente no podemos culpar solamente al que está liderando, porque usted y yo tenemos la hermosa oportunidad de revisar las Escrituras, de poder leer las Escrituras y darnos cuenta que es verdad y que es mentira. Como dice Pablo, examinarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y nosotros tenemos que estar en esa relación con el Espíritu Santo, en esa relación que podamos entender cuál es el llamado que tenemos y que Él pueda darnos claridad. Una pregunta, pero no vamos a responder. Usted respóndasela ahí en su corazón. ¿Cuántos anoche, después que terminamos en ese servicio, verdad, que nos invitaron anoche, llegaron a su casa y escudriñaron las Escrituras? Leyeron la palabra de Dios antes de acostarse. Amén. Tiene que haber una sed por la palabra de Dios. Usted quiere conocer la verdad y usted no quiere ser engañado por el enemigo. Escudriñe las Escrituras. Léalas y se va a dar cuenta de algo que a mí me ha pasado y me sigue pasando todos los días. Cada vez que vamos a leer las Escrituras nos damos cuenta cuán falso es el evangelio que se está predicando. ¿Y cuál es la mentira que se está predicando? Porque es Satanás quien está tratando de confundir al pueblo de Dios. Bendiciones, varón. Entonces, ¿qué pasa, amado hermano? Que si usted no abre las Escrituras y no espera a usted que el Espíritu Santo le dé la sabiduría y el entendimiento, usted va a ser engañado, ¿verdad? Porque el enemigo, ¿qué quiere? Disfrazarse a través de la religión. Para cuando exista esa persona con sed, voy a buscar al Señor, estoy pasando por un momento difícil, usted vaya y caiga en las garras del enemigo. Pero si usted sigue escudriñando las Escrituras, usted se va a dar cuenta, por aquí no es. Este no es el camino. Y sigue leyendo la palabra y sigue leyendo la palabra. Y usted dice, pero allá dicen una cosa, pero la Biblia dice otra cosa. Amén. Amén, amén. Dice el verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Escuche bien, el Señor va a hacer una gran diferencia entre la persona justa y el impío. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que es justificado por la fe, a cuyos pecados le fueron perdonados. Es esa persona que va a la presencia del Señor y le dice, Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque yo quiero salir de la pornografía, ya yo no voy a ver más de eso y renuncio a ese demonio, anhelo que limpies mi corazón, y el Señor empieza a justificarlo por la fe. Porque Él ha creído que hay un Dios que limpia y que restaura. Entonces, a pesar de que es un ser humano, ¿verdad?, pecador como todos nosotros, esa persona se ha humillado ante el Señor, ha reconocido su condición y ha nacido de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, como lo hemos visto, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, esas personas que el Señor sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Egipto es la palabra en hebreo que significa mundo. El Señor volverá a sacar a su pueblo en el arrebatamiento de la iglesia. Y luego empezará gran destrucción en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado va a llegar a su fin. Amén. Dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ustedes saben que Satanás, el hombre se conoce como el sin ley en la palabra.
¿Por qué? Porque él generó un caos, dice la Biblia, en el reino de los cielos y dividió. Empezó a hacer el sindicato que conocemos nosotros aquí en Colombia. Y se trajo consigo la cuarta parte de los ángeles. Puso a esos ángeles en contra de Dios. Amén. Y dice el Señor aquí en Judas que Él los tiene destinados para el día del juicio. Son ángeles y potestades que van a ser sueltas, amados hermanos. Ángeles que se conocen en la palabra como ángeles caídos. ¿Sí? Entonces usted tiene que estar ¿de qué lado? Del lado del pueblo de Dios, el lado del pueblo que quiere ser redimido por el Señor. Aquel que reconoce su condición de pecador y que no mira más atrás. No puede ser usted como la mujer de Lot. Escuche bien. Recuerde que la mujer de Lot, a su esposa le avisaron que saliera de Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot, después que el ángel le avisa y sale, ella miró atrás. Miró todo lo que iba a dejar. Le estaba doliendo en el corazón. Y hay muchos que les duele en el corazón: Señor, pero yo quiero buscarte, pero es que viene la fiesta de fin de año. Después te busco. El alcohol, la parranda. Señor, yo quiero salir de la lascivia, pero no puedo. Miran al mundo y no se quieren desprender del pecado, sabiendo que el Señor los está llamando a santificarse. Así que como esos ángeles deberán prepararse para el día del gran juicio. Amén. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron propuestas por ejemplo, sufriendo el castigo y el fuego eterno. Cada vez que nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, el Señor dijo, varón y hembra los creó. No, yo voy por el camino del homosexualismo. El Señor creó un cuerpo perfecto. Entonces el hombre y la mujer toman el alcohol, la droga, el cigarrillo, ¿verdad? Van destruyendo lo que el Señor hizo natural. Es ir en contra naturaleza, es decir, en contra del camino que el Señor creó. ¿Qué día comentábamos que en Estados Unidos ya hay una clínica para operar el sexo a los niños mayores de 5 años? Es decir, si el papá tuvo una niña, pero el papá quiere un niño, entonces va y le opera el sexo. ¿Sabe? Por todo eso vendrá juicio a la tierra. Porque la creación perfecta del Señor está siendo modificada al antojo del enemigo. Amén. Verso 8 dice, no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen, y en las que por tu naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hoy el Señor nos deja algo claro, que nuestra boca no emita juicio en contra de nadie. El juicio no nos corresponde a nosotros. El juicio es del Señor. Miren que siendo el arcángel Miguel no se sabe en las escrituras dónde está el cuerpo de Moisés. Fue tomado por el arcángel Miguel. Imagínense qué tan importante era Moisés para el Señor, que tomó su cuerpo, no permitió que tuviera por ahí para que el enemigo hiciera uso de él. Y quiso el enemigo combatir con el arcángel Miguel para quitarle el cuerpo de Moisés. Y ni así, siendo el arcángel Miguel, emitió juicio en contra de Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender que no juzgamos a nadie. Míralo cómo va. Allá va él. Y eso que dijo que tal cosa. No nos corresponde a nosotros la vida de los hermanos. Sí nos corresponde orar por ellos y pedir misericordia. Amén. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán. ¿Cuál es el error de Balán?
El error de Balaam es esa teoría que enseña a los hermanos a hacer lo incorrecto delante del Señor. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo impudamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Escuchen bien cómo son estas personas. Árboles sin frutos, 2 veces muertos, imagínense. Desarraigados. Por eso es que la palabra dice que muchas personas viven pero ya están muertas. Porque recuerden que lo que importa es la vida eterna. Y si usted puede estar hoy pero está apartado del Señor, está muerto espiritualmente. Verso 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. Debemos sacar toda impiedad de nuestro corazón, amado hermano. Cuando usted está empezando a enamorarse de la palabra de Dios y quiere relacionarse con el Espíritu Santo, y entra el Espíritu Santo en su vida, Él mismo le va a decir: calla, pide perdón, eso no debiste decirlo, apártate de aquí. Porque a medida que nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios, vamos creciendo en el Espíritu y se va sujetando la carne, ¿verdad? Como recuerdo un día que el Señor a mí me dijo, y eso se lo he contado ya, que quería que yo mismo me diera cuenta cuántas mentiras echaba en un día. Y desde que uno se levanta, amado hermano, que su esposo, su esposa le pregunta qué hora es, y si son las 5:30, usted dice ya van a ser las 6, ya mintió. No, ¿por qué no hablar con la verdad? No podemos, porque dice la palabra que, pero eso sí está bien, pero aquella persona que está en droga, para usted eso es lo peor. Y es lo mismo el mentiroso que el ladrón, dice el Señor. En su palabra vemos que los pecados para el Señor son pecados y no entrarán al reino de los cielos. Y el Señor me permitió ver en un día que me puso a hacer el ejercicio cuánta cantidad de mentiras, hermano, echaba yo en un día. Hay personas que le preguntan: ¿dónde estás? Te estoy esperando, ya voy llegando, y esa persona no se ha bañado. ¿Y usted cree que eso le agrada al Señor? Eso no le agrada al Señor. Y dice la palabra en Apocalipsis que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Amén. Así que usted, lo que hable en su boca tiene que ser verdad. ¿Sabes qué? Discúlpame, se me hizo tarde, voy atrasado, apenas me voy a cambiar. Mire qué gran diferencia. Pero el problema es que para usted ser una persona honrada, tiene que quedar mal con el mundo. Y eso es lo que estamos negociando. Queremos quedar bien con el mundo y mal con el Dios de Israel. Ahí es donde nuestra vida se convierte en todo un desastre. Amén, amén. Cuando queremos quedar bien con todas las personas que nos están rodeando, pero no nos importa lo que piense el Señor. Amén. Amén. Verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. De estas personas, amados hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos. Y en este tiempo sí que hay burladores, ¿oyó? Miren, esta mañana le decía yo a la hermana María ahorita, oiga, ¿no se fijó? Nosotros que veníamos predicando por las calles,
Y habían personas, por ejemplo, 2, 3 personas ahí conversando. Y eso entraban, hermano, como si viniera un ladrón. Así como usted le dicen, ahí viene un ladrón, escóndanse. Entraban, hermano, apenas nosotros nos veían cerca, entraban, cerraban rejas. Y yo decía, qué tremendo. Cómo el enemigo que está en ellos hace que ellos se alejen. Porque en ocasiones el Señor nos ha puesto a ungir a las personas en la calle, a orar por un adulto mayor. Entonces, como el enemigo, ¿verdad?, lo hace que se aleje para que ni siquiera estén cerca de la palabra de Dios. Bien. Así que uno va pasando y eso parecen hormigas metiéndose a las casas. Qué tremendo. Y el Señor eso lo había profetizado en su palabra. Amén. Amén. Verso 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, y hay otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos está haciendo un llamado a 3 cosas, a ayudar a que seamos instrumentos de salvación desde 3 puntos de vista. Hay personas que tenemos que están dudando, ¿verdad? Y tenemos que convencerlos. Hermano, mire, busque del Señor, hermano, guárdese, arrepiéntase, no haga esto. Ellos están como que en ese proceso. Ahí tenemos que ayudarles para que ellos dejen de dudar de la palabra. ¿Será que sí? No, pero es que mejor no. Y uno le ayuda, ¿verdad? Como ese instrumento. Hay otros que dice aquí la palabra que lo debemos arrebatar del fuego. Hacer lo posible para que esa persona llegue al evangelio. Amén, amén. Hay otros que debemos que tener misericordia con temor. Como lo fue Zacarías, hermana, la que fue arrebatado del tizón del fuego. Amén. Zacarías. En Zacarías, Josué fue arrebatado. Satanás fue a acusarlo ante el Señor. Y el Señor le dijo, ¿y este no es el tizón arrebatado del fuego? El Señor le dijo, quítenle esas vestiduras sucias que tiene y pónganle un vestido nuevo. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, a otros arrebátalos del fuego, sácalos de ahí donde están. Pero miren el tercer grupo de personas. Este tercer grupo de personas dice aquí la palabra, a otros tened misericordia de ellos, pero aborreced, escuche bien, aborreced aún la ropa que lleva puesta. ¿Sí? Hay personas que nosotros le vamos a predicar, le vamos a evangelizar, le vamos a hablar del amor de Dios, pero de lejito. No, sí, miren lo que está diciendo aquí la palabra. A otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El verso 23. Aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. ¿Por qué? Porque hay personas que no van a querer cambiar su vida que llevan del camino ancho. ¿Verdad? Entonces usted no puede decir, no, el Señor te saca de la droga, pero tú quieres ganarte al amigo que está allá en problemas de droga, ¿verdad? Entonces tú sabes que a las 4 de la tarde él está bajo los efectos de la droga. Entonces tú vas a ir todos los días allá a esa hora. No. Tenemos que cuidarnos porque somos carne. El Señor quiere que nosotros nos estemos guardando en santidad. Y terminamos otra vez retrocediendo. Entonces el Señor dice, aborrece aún la ropa que tiene puesta. Entonces, sé instrumento, pero ¿qué? Guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios sabio, Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay una mentira de Satanás. Y es que nos han enseñado, ¿verdad?, en las iglesias que
usted es carne y usted es débil y el Señor conoce su corazón. Por eso usted puede estar en pecado todo el tiempo, que usted va y viene y el Señor. Pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que el Señor Todopoderoso nos puede hacer mantener sin mancha. Amén, amén. Mire esto. Pero para mantenerse usted sin mancha, necesita ser guardado y protegido por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Entonces antes, cuando yo estaba, anteriormente de haber despertado a la verdad, yo me congregaba, yo predicaba, multitudes de personas, muchas personas, me iban a escuchar. Pero luego yo llegaba a mi casa y no solamente celebrábamos Navidad, sino que yo no tomaba, pero esa era la hipocresía más grande, porque me sentaba con los que tomaban, el piecito me movía así porque todo el mundo estaba bailando. Entonces, cuando participamos dentro de lo que Satanás se está moviendo, porque ¿qué hay en la celebración? El alcohol, la droga, todo, ¿verdad? Entonces somos buenos para señalar al que está en pecado, pero no mostramos cómo está nuestro corazón deseando el pecado. Entonces el único que es fiel y justo para mantenernos en santidad, y ya usted empieza a enamorarse de la palabra y empieza a dejar de hacer cosas que antes comúnmente hacía. Entonces yo predicaba a multitudes y yo iba a las iglesias más grandes, me invitaban a predicar y después me tiraba 3 horas en un gimnasio idolatrando mi cuerpo. Pero hija de Dios, hipócrita era que era, porque tenía demonios de lascivia que provocaban a los hombres. Y así está el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de meter ideologías falsas, ¿verdad? Que alimentan la carne, que alimentan el espíritu. Entonces hoy tenemos pastoras, ¿verdad? Comenzando que el pastorado no es para la mujer. Una cosa es que seamos predicadores, evangelistas, profetas, pero el pastorado es para la cabeza, para un hombre. Pero que ellas van con 2 kilos de maquillaje. ¿Cuál es la diferencia en que nos representa el mundo? Nada. Se nos hace fácil mirar el pecado del otro, pero la astilla que tenemos en nuestro ojo no lo vemos. Y cuando vamos a la oración tenemos que decirle: Señor, yo quiero que tú me muestres a mí, en tu infinita misericordia, qué no te agrada de mí. De mí, Señor, examina mi corazón, porque cuán engañoso es el corazón del hombre. Amén. Entonces hoy, el que quiere estar ciego es porque quiere, amado hermano. Porque la escritura es bella, maravillosa. Nos examina de pie a cabeza. Y nos dice qué está bien, qué está mal. Amén. Bueno, lo invito a levantarse, vamos a orar por este mensaje. Padre amado, te damos la gloria a ti, oh Señor, oh Dios de Israel. Te pedimos que seas tú tomando el control, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que haces en nuestro corazón, en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea sellada en nuestros corazones y que nos enseñes a discernir, Señor, esas personas que se acercan como falsos, Padre, a enseñar tu palabra que no es tuya, sino del enemigo, porque confunden las escrituras, Señor, y las tuercen y están condenados a la perdición eterna. Hoy te pedimos que perdones nuestros pecados y que seas tú, Señor, permitiéndonos ser un pueblo sellado por tu Santo Espíritu y preparados para las bodas del Cordero. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.